Traemos hoy a nuestra chimenea El ala rota, una novela gráfica de Antonio Altarriba y de Quim, una novela sobre nuestra memoria, sobre nuestra historia, sobre nuestro país. Una novela gráfica implacable, con ese lugar del que venimos y que a veces queremos olvidarlo, y que aquí aparece con toda su fuerza retratado. Una obra, yo creo que obligatoria para los mayores, de 40, 45 años, porque es la historia real de nuestros padres, de nuestros abuelos. La historia de un país que parece que ha renunciado a la memoria y que incluso gente que viene del más profundo dolor encuentra resquicios de felicidad, incluso desde la minusvalía, como le ocurre a la protagonista de la obra. Una mujer minusválida que siempre ha tenido autoridades que le han dictado lo que tiene que hacer y que, pese a haber sido siempre obediente, encuentra esos rasgos de felicidad que le permiten, de alguna manera, decir que su vida ha merecido la pena ser vivida. Una obra que contrasta con otra anterior del autor, donde su padre era un rebelde, un héroe, mientras que su mujer es una servidora. Su mujer es alguien que viniendo de un pueblo, alguien que desde el comienzo, algo tan característico de nuestra historia, en esos partos durísimos, la madre moría y la hija cargaba con el estigma de haber sido de alguna manera la asesina de su madre, cargando a su vez con la ira del padre, cargando de alguna manera con una manera de entender las cosas donde las mujeres han sido las grandes, perjudicadas de un país donde la libertad estaba ausente. Esta historia, ya digo, de Altarriba y de Quim, es una historia de nuestros padres vista desde el lado real de la enfermedad, de la miseria, de las oligarquías, de la guerra, de la posguerra, del hambre y de la humillación constante. Cuando uno mira esta España de 2016 y echa esta ojeada, ¿no?, al pasado, uno quizá tiene que hablar desde la humildad y de todo el camino que nos queda por recorrer, porque en este retrato encontramos todavía muchas de las cosas que hoy nos ofenden y que encuentran su explicación, ya digo, en esta impunidad del que humillaba y en esta resignación del que se dejaba humillar después de la brutal represión de nuestra guerra. Esta historia es aún más terrible porque las mujeres son las protagonistas, ¿no? Mujeres como sufridoras anónimas de un país que estaba saliendo del antiguo régimen y que quería huir del analfabetismo, quería huir de ese mundo rural, ¿no?, abandonado de la mano de Dios, eso sí, muy vigilado por el clero. Esos pueblos de nuestros padres y abuelos donde las mujeres eran instrumentos en manos de hombres, en manos de mozos, ¿no?, que se querían con derecho incluso a ejercer la violación, de confesores, de monjas, de autoridades y ya digo, de ese lugar, ¿no?, donde de alguna manera la mujer tenía que hacer de la resignación su único espacio en el mundo. Esas mujeres que se quedaban embarazadas y que tenían que sufrir la represión paterna que las echaba de casa y donde el sexo siempre era algo buscado por los hombres y considerado como pecado por las mujeres, ya que a ellas les estaba negado el disfrutar de las relaciones sexuales. La historia que nos traen Quim y Altarriba es la historia también de un estanquero, autor de teatro, barbero, ese lugar, ¿no?, repetido de los pueblos de nuestra España, que se enfrentan también a su propia incomprensión y que demuestran rasgos terribles como no permitir que sus hijos puedan hacer las cosas mejor que ellos, ya que no tienen herramientas intelectuales para entender esa prosperidad. En la novela aparece como un momento donde se prometía un cambio, la proclamación de la República, que no es igual en la Puerta del Sol de Madrid que en estos pueblos, y también una proclamación de la República que después tendría fatídicas consecuencias para quienes aquel día mostraron su alegría. Hay una trama a lo largo de la novela no menor, porque tiene lugar en la casa donde la protagonista sirve como gobernanta. Y es un capitán general que ha participado en la guerra, que ha sido, por supuesto, un hombre comprometido con el hundimiento de la República, pero que es un monárquico convencido. Entonces hay una trama dentro de la propia dictadura, esa gente, ¿no?, que tenía su peculiar conspiración, que nunca terminó de aceptar a Franco tras la muerte de Mola de Sanjurjo, y que de alguna manera buscaban que España recuperase ese espacio monárquico y que también tendrá
en este tebeo, en este cómic, en esta novela gráfica, consecuencias terribles. A lo largo de la obra aparecen dibujos concretos de la historia de nuestro país, la infravivienda, que demuestra lo mal que vivió nuestro país, ¿no? en una realidad chabolista, en una realidad de pisos destrozados, en una realidad de infravivienda, donde muchos de nosotros, ¿no? tenemos nuestro origen. Un país también de toreros, donde parece que había una vinculación, ¿no? entre esa voluntad de asumir que más cornadas daba el hambre que ese ejercicio brutal que implica la tauromaquia, de capitanes generales, de gobernadores civiles, de tramas falangistas, de chivatos, de conspiradores, de gente del pueblo que encuentra un mínimo favor siendo rehén de estas tramas del poder que de alguna manera te van robando tu dignidad, de los vecinos, esa España que poco a poco, ¿no? va avanzando, que van a casa del vecino a ver la televisión, y de un país que, en definitiva, lo que nos vienen a contar los autores es un país que viene de confesarse, pero que aún necesita una confesión más profunda, que es la confesión de la memoria, es la confesión de un pueblo que se explica a sí mismo más allá de pedir ningún tipo de perdón divino, sino que lo que busca es comprenderse a sí mismo. Os recomiendo vivamente El ala rota de Altarriba y Quim, siempre y cuando os atreváis a ese ejercicio terrible que es encontrarse con un espejo inclemente de los que hemos sido.